vamos a empezar ya presentándonos un poquito. Empiezo a presentarme yo. Me llamo Ana Belén Moreno Moreno, soy graduada en enfermería en el año 94 por la Universidad Alcalá de Henares, especialista en enfermería familiar y comunitaria, y actualmente estoy trabajando en el Centro de Salud Daroca, la atención primaria. El trabajar con ellos nos permitía atender a cualquier persona de la edad que fuera, no solo si está enferma, sino también para prevenir factores de riesgo o para fomentar la salud, con hábitos saludables para cualquier miembro de la familia. Porque algunos de mis buenos compañeros y también maestros de la postura fueron médicos de familia como Alfonso, que tengo aquí a mi izquierda, con quien trabajé muchos años en Benita de Ávila, antes de irme a otros centros como Gandhi, donde están ellos ahora, o Daroca, donde estoy actualmente. A mi derecha, Javier Fernández Amezábal, médico de atención primaria, especialista en medicina de familia, licenciado en el Hospital Universitario de Móstoles en el 2001 y ha estado trabajando en el área 8 hasta el 2007, después en el Centro de Salud Castillo de Uclés y actualmente en el Centro de Salud Gandhi. A continuación está Ana Sánchez Sempere, médica de atención primaria, también especialista en medicina familiar, y ha trabajado en el Centro de Salud Federica Montseny en Gandhi y próximamente, hoy, en el Centro de Salud Adelfas. Y en tercer lugar tenemos a Alfonso, el más veterano, el más... bueno, no voy a hablar de él porque es que no hay palabras para definirlo. Tiene 71 años, me ha dado permiso para decirlo. Actualmente está jubilado desde hace un año. Ha trabajado como cirujano infantil 30 años. Es especialista en medicina de familia. En el Centro de Salud Benita de Ávila ha desarrollado el resto de sus años de vida laboral y lleva 44 años defendiendo a ultranza la sanidad pública y muchos años como delegado sindical en AMITS, defendiendo a los profesionales médicos. Ya me gustaría a mí que en enfermería tuviéramos a alguien como Alfonso, que eso ya se lo he dicho muchas veces. Y bueno, pues su lema es: sin lucha no hay victoria, y para eso estamos aquí. Así que ya les voy a dar paso para que nos cuenten pues qué pasa con la atención primaria. La idea que tenía era más o menos comentaros primero de dónde partimos, ¿vale? La situación que nos llevó primero a la huelga, porque yo cuando hablé con Ana Belén, con Carmen, estábamos justo en medio de la huelga todavía, no sabíamos. Entonces, bueno, pues al final lo que he hecho ha sido un poco contar el por qué se produjo la huelga, ¿vale? Y a la salida de huelga en qué situación estamos, ¿vale? Es lo que vamos a intentar contaros entre Ana y yo, ¿vale? Entonces, en la primera diapositiva empezamos ya muy fuerte directamente, porque aquí nos cuenta cuál es el problema que tiene fundamentalmente la atención primaria en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que es el problema de la infrafinanciación. ¿Vale? Que es de hace muchísimo tiempo y es verdad que eso siempre te dicen cuando hablan, intentan orientarlo a algo que sí, pero es que aquí estamos igual, tal. Bueno, en todos los sitios están mal, obviamente, porque es un problema que está generalizado, ¿vale? Pero hay sitios donde se están peor que en otros. Entonces nosotros estamos a la cola de la financiación en general en sanidad, ¿vale? Porque somos, junto con Andalucía, los que menos dedican por habitante a la atención primaria, ¿vale? Menos dinero frente a la media de 1.639, y Euskadi y Asturias, que tienen más gasto, hasta 1991, pues Madrid está en 1.300 euros por paciente y año, ¿vale? Que si lo referimos también al PIB, se supone que Madrid es una de las regiones más ricas, ¿no? Pues entonces todavía es más ostensible la diferencia, ¿no? Porque con diferencia somos la que menos porcentaje de nuestra riqueza dedicamos a la atención, a la sanidad. La pediatría, pues en la pediatría esto es todavía
acusado, ¿vale? Veis esta gráfica, es muy llamativa porque ha pasado en un año, prácticamente desde enero del 2002 hasta diciembre del 2012, se perdieron el 28% de pediatras, ¿vale? Y en este primer mes de enero, que son las estadísticas que tenemos, nos hemos quedado con 612 pediatras, o sea, hemos perdido otros 51 pediatras, ¿vale? ¿Qué supone esto? Pues que hay 281.000 niños en Madrid que no tienen pediatra asignado. O sea que igual que hay pues, más de 800.000 pacientes también, adultos, que no tienen un médico asignado. Lo que quiere decir es que cada vez que vas no tienes un médico de referencia, entonces hoy te ve un compañero, mañana te ve el siguiente y pierdes esa longitudinalidad. Pues nosotros estamos, la verdad es que llevamos con una sobrecarga que por una parte ya la que teníamos de antes, ¿vale? Esto se ha ido cada vez agudizando más. Llegó el COVID, que ya también nos metió otro golpe, ¿no? Entonces la verdad es que, pues según un informe que hizo el Observatorio de Salud Mental del Colegio de Madrid, de Médicos de Madrid, que no es muy sospechoso de defender a los médicos de forma estricta, pues el 92% de los médicos en algún momento habíamos sufrido estrés emocional agotamiento emocional en el trabajo, ¿vale? Madrid está entre las 4 comunidades que menos pagaban a sus médicos, ¿vale? Por otra parte, ajustado al nivel de vida en la comunidad donde estás, es la que peor retribución respecto al nivel de vida de la región tenemos, ¿vale? Entonces es un poco, todo eso explica el por qué no se encuentran médicos. Con todo el problema es que estamos convirtiendo la atención primaria, que debería ser la columna de la izquierda, ¿no? La atención a la gente que más lo necesita, los pacientes más vulnerables, los pacientes que están en domicilio, los ancianos. Tendríamos que hacer favorecer el acceso a la gente que está en barrios con más dificultades, con más problemática social, que eso es otra cosa que genera este sistema. La gente, los médicos que faltan, no faltan en los barrios, en el barrio de Salamanca, en Pozuelo, faltan en los barrios donde hay mucho menos, hay más demanda de la gente, que no tiene posibilidades de otras alternativas, como pueda ser la atención en la privada, ¿vale? Y además están enfermos también, o sea, porque se ha visto también que un determinante de la salud es el barrio donde vives. Dentro de qué barrio vives dentro de Madrid, la esperanza de vida no es la misma. Entonces, claro, es gente que enferma más porque tienen menos medios. ¿Qué necesitamos? Tiempo. El tiempo es imprescindible, o sea, 10 minutos es lo que estamos pidiendo, que nos parece lo... Uy, aquí está, me he equivocado aquí porque son 15 minutos por niño en pediatría, ¿vale? Entonces, la labor de la atención primaria, bueno, esto lo hicieron en relación con el COVID, ¿vale? Que es un poco que en atención primaria vimos la gran mayoría de los casos y filtramos para que al hospital solamente llegaran los casos que efectivamente lo necesitaban, ¿vale? Pero bueno, está hecho para el COVID, pero vale para cualquier patología, o sea, digamos, los que están ahí sois vosotros en nuestras consultas y cuando algo no va bien, pues sois los que, si nosotros tenemos una capacidad de resolución entre el 80 y el 90% de las consultas que se hacen las podemos solventar en atención primaria, que serían más si pudiéramos tener más tiempo, ¿vale? Podríamos hacer más ecografía, más cirugía menor y otras actividades que muchas veces no te da tiempo. Vale, y luego entonces, bueno, pues llegamos al tema del por qué se plantea el inicio de la huelga, ¿vale? Que esto ya Bueno, pues ha estado contando Javi, ¿por qué llegamos a la huelga? Bueno, el detonante efectivamente fue el tema de las urgencias extrahospitalarias. Las urgencias extrahospitalarias son además un escalón intermedio que tenemos, claro, entre nuestras consultas y el hospital. Perder ese escalón es perder algo muy importante, porque noches, fines de semana, ¿dónde acudes? Entonces, eso repercute en nuestras consultas, que se ven mucho más desbordadas por los problemas, como decía Javi, inmediatos, que necesitan solución inmediata, y por supuesto también afecta al hospital. Pero bueno, yo creo que sobre todo lo que sirvió fue para abrirnos los ojos, es decir, con todo lo que os hemos estado contando hasta ahora, veis que llevábamos años de infrafinanciación, de sobrecarga, de deterioro progresivo de la atención primaria en nuestras consultas. Lo que podíamos hacer hace 10 años ya no lo estábamos haciendo.
Con la pandemia ya, bueno, ya fue el renunciar a un montón de cosas por lo que hicimos de educación para la salud, de comunitaria, de actividades que hacíamos en la consulta, y lo habíamos ido normalizando, o sea, el trabajo hay que sacar adelante, tal, y lo habíamos ido normalizando, habíamos ido asumiendo que tenía que ser así. Y yo creo que, bueno, pues todo esto que pasó en las urgencias extrahospitalarias y el que los compañeros se convocaron a una huelga, pues como que nos abría a todos un poco los ojos y dijimos, es que es verdad, chicos, hasta aquí hemos llegado, hay que decir basta, en algún momento hay que decir vamos a parar. ¿Veníamos de dónde? Pues veníamos de, al terminar la pandemia hubo ya una primera huelga que se convocó por todas esas cosas que veníamos arrastrando, se firmó un acuerdo de salida de huelga, que es el que tenemos aquí en el año 2020, en el que además se nos prometieron cosas que ni siquiera habíamos pedido. Es decir, cuando termina la pandemia, visteis que en muchos sitios se agradecía a los sanitarios, bueno, se nos había estado aplaudiendo a las 8 durante muchos meses, pero luego además en muchos sitios, pues los políticos, los gobernantes, los gestores quisieron agradecer de alguna manera a los sanitarios, ¿no? Bueno, en Madrid nuestra presidenta, que la verdad es que no hubo así un agradecimiento que yo recuerde, por lo menos, no sé si me equivoco, pero sí que fue a la Asamblea de Madrid a decir que, bueno, que nos iban a equiparar el sueldo, a dar una subida y a tal, algo que ni siquiera habíamos pedido, de 480, no me acuerdo cuánto era, 479 euros y tal y cual. Esto llegó allí, lo dijo, lo vendía bombo y platillo, se firmó, y os lo han pagado alguno, porque a nosotros no. Entonces, eso fue el acuerdo de salida de huelga, todos dijimos, bueno, pues vaya, pues por lo menos un pequeño reconocimiento. Y ahí quedó, no fuimos a la huelga, también por responsabilidad, sabíamos que era un momento difícil, el tiempo fue pasando, las cosas seguían empeorando, no cambiaba nada, y como digo, llegó las urgencias extrahospitalarias y fue el detonante, y dijimos, pues hasta aquí hemos llegado, algo hay que hacer. Entonces, bueno, pues habéis escuchado muchas cosas de la huelga, de lo que pedíamos, lo que no pedíamos, no sé si todo el mundo lo tiene claro, qué es lo que pedíamos nosotros. Sabéis que el consejero ha repetido un montón de veces que es que, claro, AMITS cambiaba cada vez que había una reunión, cambiaba. Pues no, además es que el documento desde un primer momento fue público y lo hemos puesto en todas partes, en redes sociales, en 1000 sitios se puede encontrar, con las peticiones, que fueron siempre las mismas. Las peticiones básicamente están aquí, que tampoco vamos a contarlas ahí una por una, pero bueno, sobre todo pedíamos tiempo, como ha dicho Javi, tiempo, 10 minutos por paciente, que es una petición histórica, es algo que íbamos pidiendo desde el año 98, ¿no? Creo que surge la plataforma 10 minutos, o antes, no sé. Veníamos pidiendo eso. ¿Qué más reivindicaciones se hacen aquí? Se pide que las agendas sean finitas. Uno de los problemas de atención primaria es que no hay un límite de pacientes que el médico puede ver o la enfermera, no hay un límite. Tú no tienes una consulta cerrada, tú empiezas, tienes una agenda, pero hay que atender todo lo que surja en ese día. Eso hace que dependiendo de la zona que trabajes o dependiendo, como decimos, de los profesionales que haya, porque en muchos centros hay bajas sin cubrir, hay reducciones de jornada no cubiertas, pues todo ese déficit de profesionales lo cubren los demás, claro. Y entonces eso significa que tú empiezas tu consulta con 30, con 35, con lo que tengas y acabas con 40, con 50, con 60, nunca lo sabes. No se puede trabajar viendo 60 pacientes, yo creo que cualquiera lo entiende, porque es imposible, no puedes escuchar, no puedes dar la atención que las personas necesitan y además tienes mucho riesgo de equivocarte. Entonces se pedía tiempo y se pedía unas agendas con un número limitado de pacientes para poder atender bien. Se pedía para ello que se cubrieran las vacantes, todas esas plazas que están sin cubrir, que no tienen suplente, pues hace falta cubrirlas, porque si no es imposible. Son ese millón de madrileños sin médico, 800.000 adultos, 200 y pico mil niños. Pues hay que cubrir esas plazas para que podamos dar a cada paciente esa atención que necesita y que tenga su profesional de referencia. Porque como hemos visto además, eso mejora la salud, mejora la supervivencia, disminuye la mortalidad, disminuye las visitas a urgencia. ¿Qué pedíamos? Pedíamos favorecer la conciliación familiar y se pedía también un complemento retributivo para los turnos de tarde, que también es una petición histórica, es algo que se firmó en el año 2006 o 2007. ¿Por qué se pedía esto además? Porque esa dificultad de conciliación de esos turnos y el que no haya ese complemento retributivo es lo que hace que haya esas plazas de tarde descubiertas. La mayoría de las plazas que tenemos sin cubrir son de tarde, son de turnos de tarde, que nadie quiere coger, pues porque prefiere conciliar, lógicamente. Entonces, bueno, se pedía ese complemento retributivo con esa idea, para poder también atraer profesionales a ocupar esas plazas que nadie quiere.
se pedía que más, que se consolidaran las plazas fijas, que se resolviera la OPE, que se ha resuelto, por eso vengo yo a hacer paz, por fin, desde el 2019, que nos examinamos y aprobamos, que nos quitaran burocracia, carga burocrática de la consulta, lo que decimos, el tener tiempo para hacer lo importante. Entonces, para eso me tienes que quitar lo que no es importante, eso hay que sacarlo fuera de consulta para que podamos hacer lo que de verdad importa, atender a los pacientes que de verdad lo necesitan. ¿Y qué más se pedía? Pues ese complemento también que en el año 2020 fue la firma de salida del acuerdo de huelga, pues era la parte retributiva que se pedía. Que aparte de porque evidentemente mejorar los sueldos atrae profesionales y ya hemos visto que Madrid es la que peor paga, es que es una cuestión de confianza también. Dices, ¿cómo me voy a sentar yo a negociar contigo si firmé contigo una salida de huelga en 2020 que no has cumplido? Si no cumples primero lo que ya me prometiste, no puedo fiarme de que vayamos a negociar lo siguiente. Esto es lo que se ha pedido desde el primer momento, lo que se ha reivindicado. ¿Vale? Ha sido una negociación complicada, ha sido una negociación muy dura. Ha costado mucho, sabéis que además Enrique Ruiz Escudero no ha acudido a ninguna de las reuniones, aunque luego fuera la persona que salía siempre a dar el parte de la reunión de hoy, nunca ha acudido a ninguna de esas reuniones, nunca se ha sentado con nosotros a negociar, bueno, con nosotros, yo no estaba en el comité de huelga, con el comité de huelga que eran nuestros representantes, nunca se ha sentado a negociar y bueno, ha sido complicada. ¿Por qué? Pues porque ellos no estaban dispuestos, como decía antes Javi, a invertir más dinero, entonces era como repartir lo que tenemos de diferentes maneras, o sea, vamos a jugar a mover de aquí para allá y nosotros tenemos claros que sin más recursos esto era imposible de sacar adelante. Entonces, bueno, las primeras soluciones que nos ofrecían pues no nos parecieron bien, costó mucho, como digo, la negociación. ¿Y a qué se ha llegado? Bueno, pues se ha llegado a los 10 minutos por paciente se han comprometido y 15 para pediatría. Se han comprometido también a limitar las agendas, es decir, un número de pacientes de 30 para los médicos de familia, 20 para los pediatras, más 4 que ponen pues para esa flexibilidad de el que necesita ser visto ese día, pues 30 más 4 para médicos de familia, 20 más 4 para pediatras. Se han comprometido a un complemento económico que lo que pasa es que sustituye a otro que teníamos, es decir, ellos lo venden como, uy, fijaos qué gran subida, que son 450 euros, que sustituye a un complemento que teníamos que no era fijo, que era variable, que había alguna gente que no lo cobraba y otros que sí, que llegaba hasta los 300 y pico. Entonces, bueno, pues con esto, lo que sí es verdad es que ahora lo va a cobrar todo el mundo y todo el mundo va a cobrar pues esos 450, sabemos que es fijo y no que depende de tal. Y bueno, ¿en qué punto estamos? Esto es un poco lo que ellos se comprometieron en esa salida de huelga. ¿En qué punto estamos? Que ahora hay que llevarlo a cabo, para lo cual se ha quedado en hacer unas comisiones de seguimiento, que ya ha habido un par de ellas, para ver cómo se pone en marcha. ¿Está funcionando? No. O sea, ya os lo digo, no está funcionando. Hay una serie de centros piloto que empezaron con un proyecto para limitar esas agendas, que bueno, que todavía tampoco se ha hecho efectivo y los demás no tenemos ni idea, nadie nos ha dicho cómo se va a hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con los pacientes? O sea, si tú no pones más personal y no cubres plazas y no contratas más médicos y más pediatras y más enfermeras y más todo el personal que haga falta, ¿qué va a pasar con ese paciente número 35 que decimos nosotros? Cuando yo termine de atender a mis 34, si venís alguno de vosotros, que a lo mejor mañana sois mis pacientes, y tenéis un problema, ¿qué os voy a decir? Perdona, eres el 35 y hoy no te va a ver nadie. Pues esto hay que solucionarlo y esto es para lo que no tenemos solución de momento, porque lo único que han planteado es que nosotros prolonguemos nuestra jornada de forma voluntaria, 1, 2, 3 o 4 horas, con una retribución, lógicamente, que además lo venden como, bueno, pero lo vamos a pagar. Hombre, es que no faltaba más que prolongáramos la jornada y además no me pagaras. Claro, nos lo tendréis que pagar. Pero es la única solución que de momento han planteado. Entonces, bueno, pues hay que ver de qué manera se va a poder llevar esto a cabo. Vamos a intentarlo. Ellos han dicho que tenían voluntarios y que lo iban a poner en marcha, bueno, pues confiamos en que así sea. Pero bueno, está difícil. De momento no está funcionando. Y fue eso, se nos ocurrió pues hacer un encierro de médicos, que en principio pensamos, ingenuos de nosotros, ¿verdad?, en hacerlo en el colegio de médicos. Pero enseguida nos dimos cuenta que eso no podía hacer, que era una locura, no. Y entonces dijimos, ¿dónde lo podemos enterrar nosotros?
que nos dejen un espacio, que no nos echen, que no nos llamen a la policía y que vayamos a estar apoyados. Y dijimos, los vecinos son las personas que van a entender lo que estamos haciendo. Y entonces pues recurrimos a esas asociaciones vecinales de los que estábamos por allí y bueno, pues nada, enseguida nos ofrecieron 4 locales en 48 horas, más o menos. Y bueno, pues elegimos el de la Asociación de Manoteras y bueno, pues así surgió el famoso encierro, que sigue todavía, o sea que no estamos encerrados, pero que ese grupo sigue, se mantiene, seguimos haciendo pues actividades, vamos a continuar y bueno, pues queremos mantener un poco todo ese espíritu, esa unión también con vosotros, con los vecinos, que es tan importante, y seguir luchando por la sanidad pública y por la primaria, porque como decimos, queda mucho camino por hacer. Esto ha sido un pequeño principio, pero ahora está casi todo por desarrollar. ¿Vale? No sé qué más tengo que contar, Javi. Buenas tardes. Primero yo quiero, bueno, tengo papeles, pero por el PON, no digo nada, lo digo porque sabe lo que se hace. Y intento motivaros y emocionaros. Primero quiero agradecer a que me hayáis invitado a estar aquí. Nosotros quiero agradecer a Belén la presentación. Enfermeros en las mesas, damos con nuestra bata, con vosotros. Tenéis la oportunidad histórica, tenemos, porque yo soy paciente, de luchar, que queremos una sanidad pública universal, con financiación, con atención primaria, hospitalaria, los PAC, las urgencias extrahospitalarias, las SAR, las urgencias rurales, que todo funcione porque los normalicemos. Hemos tenido la mejor asistencia en España, casi en el mundo, nos han envidiado. Yo quiero recuperar lo feliz que fui hace 40 años, quiero recuperar la medicina que hacíamos, y la quiero recuperar por todos y por mí, porque me lo merezco. Porque ahora yo soy viejo. Bueno, viejo. Puede ser que llamar viejo. Si quiero ir a un médico, tener un médico bueno, que esté en la consulta, que no esté en Suiza, que me escuche, que me mire a los ojos, ¿qué te pasa? Que me explore, que tenga tiempo para hablar y que me apunte el medicamento a lo mejor porque ya tengo 80 o 90 años y ya pierdo un poco la memoria y no digo bien, y que me diga vente un tiempo y me ayude a vivir con calidad los últimos de mi vida. Y cuando muera, me ayude a morir con mi casa, porque yo quiero morir con dignidad gracias a Dios. Y quiero que mis nietos tengan un periodo, como mis hijos han tenido un periodo. Por tanto, tenemos apoyo histórica de votar y de elegir. Y por favor, acudir todos, a todos los vecinos, a todo el mundo, porque mirad que perdamos y perdemos por un voto. Joder, el tuyo, pero no fuiste. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros, que antes nos las he dado, por estar aquí y por el apoyo incondicional que nos dais en cada momento en que os lo pedimos, y sin pediroslo igual. Ahora, lo que dice Alfonso, de la semana del 17 al 23, tenemos que estar ahí todos al pie del cañón como voluntarios, votando, informando, difundiendo, para que la sanidad pública reflote y esté fuerte y podamos beneficiarnos todos de ella. Y ya nosotros no hablamos más y os damos paso a vosotros para que nos preguntéis todo lo que queráis. Yo me voy a ir apuntando quién va levantando la mano y os voy dando palabra.